Bien, hermanos, continuamos en la serie de la doctrina bíblica del trabajo. Y hermanos, no sé si ustedes han notado que desde hace unos días hemos empezado a hablar de esta doctrina, pero relacionada con las virtudes que nosotros debemos desarrollar en nuestro carácter cristiano. Debemos crecer a la estatura de Cristo, y estas virtudes que debemos plantar deben estar involucradas en los asuntos de nuestra vida en este mundo. Estamos hablando, hermanos, y hemos podido ver, enfocándonos en los principios bíblicos que regulan esta actividad tan importante en la vida no solo del creyente, sino de todo hombre. Hermanos, todos los hombres fuimos hechos para la actividad, no para la inactividad. Y hasta ahora hemos dicho que fue Dios quien creó el trabajo, hermanos. Y el trabajo no es una maldición como muchas personas nos han hecho creer. El trabajo es una bendición. Él nos creó para una vida de actividad y ha dado a cada uno de los hombres una vocación particular para que se ocupen en ella. También decíamos que Dios hace ese llamado, hermanos, a través de su providencia. No es a través de sueños, no es a través de visiones vagas, sino que Dios, a través de su providencia, le ha placido dotarnos, nos ha provisto de ciertas capacidades y talentos por medio de las cuales nos guía hacia la vocación que Él ha diseñado para nosotros. O sea, si nosotros debemos de entender y saber cuál es la vocación y las capacidades que Dios nos ha dado, las providencias nos van a decir cuál y nos va a señalar dónde debemos de estar. Y como fue, hermanos, Dios quien creó el trabajo, Él mejor que nadie sabe cómo funciona. Ustedes, por ejemplo, cuando compran un electrodoméstico, un aparato, todo viene con un manual de funciones. El que creó ese aparato sabe cómo funciona y nos da no solamente el aparato para que disfrutemos de él, sino que nos da funciones específicas para que hagamos un buen uso y saquemos provecho de ese electrodoméstico. Lo mismo Dios, ¿cómo hacemos que nuestra vocación sea útil no solamente para nosotros, sino para la gloria de Dios y la generación a la cual estamos? Si sabemos cómo funciona, y esas directrices, hermanos, Dios nos la ha dado en su palabra. Y como fue Dios quien creó el trabajo, Él mejor que nadie sabe cómo regula esos aspectos del trabajo en su palabra para que nosotros podamos ser guiados en este asunto conforme a su voluntad. Así que nuestros propósitos, hermanos, para el trabajo deben ser distintos a los que Dios ha establecido al crear esta actividad para el hombre. Ahora, el propósito para el cual Dios creó el trabajo, en primer lugar, fue para su gloria, hermano. Si nosotros trabajamos, no es para llenar nuestros bolsillos de dinero. El trabajo se hizo para glorificar a Dios. Dios nos ha dado la vocación para adorarle. Debemos trabajar principalmente para glorificar a Dios. Eso es lo que dice el catecismo en su primera pregunta, que Dios nos creó para glorificarle a Dios en todo. ¿Se acuerda que nosotros recordábamos el principio de Pablo? Sea que comamos o bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Y eso, todo para la gloria de Dios, incluye también la vocación con que Dios nos ha llamado. Y en segundo lugar, hermanos, debemos trabajar para beneficiar a nuestra generación. Y en tercer lugar, Dios ha diseñado el trabajo para que podamos proveer el bien nuestro y el de nuestras familias por medio de esta actividad. La Biblia dice que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que somos llamados a proveer por el bien también de los nuestros y de nuestra propia vida. Por otro lado, no solamente debemos tener el mismo propósito de Dios, sino que a la hora de desempeñar, hermanos, nuestros trabajos, debemos tener en cuenta las enseñanzas de la palabra de Dios. Es decir, hermanos, hay principios que nos van a ayudar cómo hacer bien nuestro trabajo. Dios nos ha dado y Dios ha tratado este asunto, porque si estas enseñanzas, ahora nosotros decimos, hermanos, si estas enseñanzas no son tenidas en cuenta, no podremos glorificar a Dios, no podremos, hermanos, beneficiar a nuestra generación y mucho menos, hermanos, tendremos una vida dichosa y esta actividad se convertirá en una carga insoportable para nosotros. Porque muchas personas ven el trabajo como una carga porque no están haciendo uso de él como deberían de hacer. No están enfocándose en estos propósitos. Así que en nuestras enseñanzas anteriores estuvimos considerando la prudencia. Noten que estamos hablando de una virtud, la prudencia. Esa capacidad
de poner por obra lo que Dios nos ha revelado, la voluntad de Dios. Y lo que queríamos comunicar con esto es que no podemos esperar de manera razonable la bendición de Dios en nuestros negocios si no nos conducimos con prudencia. Y aquí vimos algunos casos en que esa prudencia debe ser aplicada. Y finalmente, hermanos, ciertos consejos prácticos para el desarrollo de la prudencia en nuestras vidas. Entonces vimos algunos casos prácticos en los cuales deberíamos desarrollar la prudencia en nuestros trabajos, y finalmente vimos ciertos consejos prácticos para el desarrollo de la prudencia en nuestra vida. De hecho, somos llamados a desarrollar virtudes, y en el negocio, en el trabajo, debemos hacerlo. Entonces, habiendo visto que debemos ser prudentes en nuestros negocios, profesión o oficio, en la tarde de hoy pasaremos a considerar otro aspecto del trabajo, y me refiero a la diligencia. Note que pasamos de la prudencia a la diligencia en nuestros negocios o en nuestros trabajos. Y para eso vamos a tomar el principio que podemos extraer del libro de Proverbios, el texto que leyó el hermano en Proverbios 12:27. Note que dice ahí: el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso, del hombre es la diligencia. En la literatura hebrea esto se conoce, hermanos, como un paralelismo o lo que llamamos así antitético. Es decir, que hay una antítesis del primer verso al segundo. Nosotros, por ejemplo, hacemos poemas cuando riman, ¿cierto?, la última palabra, pero ellos, la manera de hacerlo que sonaba, que embellecía su presentación, era de que había una antítesis, del texto, de lo que se decía en el primer renglón en el segundo. Y por ejemplo, vemos aquí, y noten que en este texto se nos menciona primero a un hombre que indolente, que ni siquiera asa lo que ha cazado, no tiene ni siquiera la diligencia, sino que la ociosidad lo lleva a comerse las cosas como crudas, no tiene ese deseo. Y en segundo lugar se menciona a un hombre diligente, dos hombres que son contrarios en actitud, su modo de vivir de diferencia el uno del otro, por eso le llamamos una antítesis en la versión o la literatura hebrea. Ahora, noten que aquí hay una palabra que dice indolente. Dice el primer hombre que se describe aquí, se describe con un hombre indolente, y es la misma palabra que encontramos en Proverbios 10:4, que se traduce la palabra como negligente. Note que en Proverbios 10:4, esa palabra se traduce como negligente. Una persona indolente es una persona negligente. Dice ahí, la mano negligente empobrece, y otra vez la antítesis, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahí está lo contrario. Y es la misma palabra que aparece también en Proverbios 19:15, donde la palabra negligente se traduce como pereza. Miren lo que dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. De modo que la palabra que encontramos en la primera cita de Proverbios, indolente, según el significado que lo encontramos o que el autor da en los otros textos, es que es un hombre negligente, un hombre dado a la ociosidad, un hombre que no aprovecha las oportunidades que se le presentan. Por cierto, el hombre de este texto acaba de cazar un animal y es tan perezoso y es tan ocioso, tan negligente, que ni siquiera es capaz de asarlo. Pero por otro lado, hermanos, se nos habla del hombre diligente, pero no nos dice nada del hombre diligente en sí. No habla de alguna actividad, sino simplemente es diligente, sino más bien del valor de la diligencia. No nos está hablando del hombre, sino del valor de esta virtud. ¿Cuál virtud? La diligencia. Voy a leer el texto en la versión de las Américas y noten lo que dice. Dice: el indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. O sea que esta virtud es una de las posesiones más valiosas que un hombre puede tener. Ser diligente es lo más precioso que un hombre sobre esta tierra puede tener. O sea que vale la pena desarrollar esta virtud. Desde luego que sí, eso es lo que nos está señalando el texto, si somos sabios.
No nos dice lo que el diligente hace, pero nos dice que tener diligencia es la posición más preciosa. El hombre diligente es bienaventurado, ¿sabe? Porque él posee algo de inmenso valor. Su diligencia le permitirá ser agradecido en la riqueza y por otro lado le permitirá estar contento en la estrechez. ¿Sabe por qué, hermanos? Sabiendo que su pobreza muchas veces no es por causa de su negligencia. Y si es pobre, sabe que a pesar de que es diligente y es pobre, es por la providencia de Dios, pero él entiende que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios y son diligentes. Porque a nosotros nos han enseñado muchas veces que el que es diligente necesariamente tiene que enriquecerse materialmente y eso no es así. Ahora, noten lo que estoy diciendo. La diligencia no necesariamente nos hace ricos, pero ser diligente ya es una riqueza en sí. O sea que si somos diligentes ya somos ricos por el hecho de ser diligentes y aún en la pobreza estamos contentos porque ya tenemos una riqueza muy grande que es ser diligentes. Por eso en nuestra enseñanza de hoy, hermanos, vamos a desarrollar este tema de la diligencia en dos partes. En primer lugar, vamos a hablar de la naturaleza de la diligencia. Vamos a hacerlo como lo hicimos la vez pasada. Vamos a hablar de la naturaleza de la diligencia. Y en segundo lugar, vamos a mirar algunos casos específicos en que la diligencia debe ser aplicada en nuestras vidas. Y para concluir, vamos a mirar ciertos desarrollos prácticos en cuanto a nuestra vida de diligencia. ¿Cómo debemos practicarlo? ¿Qué consejos prácticos debemos dar para desarrollar esta virtud tan valiosa en nuestra vida? Ustedes recuerdan, hermanos, cuando dimos la serie de 1 Timoteo, decíamos que los falsos maestros toman la piedad como fuente de ganancia, pero decíamos que la piedad ya es en sí ganancia. Aquí podemos hablar lo mismo en el caso de la diligencia. La diligencia no es tanto lo que obtenemos la ganancia, sino que la diligencia en sí es la riqueza que tenemos. Así, en primer lugar, hermanos, veamos en primer lugar la naturaleza de esta diligencia, la naturaleza. Yo cuando hablo de la naturaleza, hermanos, estoy hablando de lo que es en sí la diligencia. Mire, al hablar de una persona diligente, estamos hablando de alguien que es prudente y al mismo tiempo, hermanos, es diligente. Lo que habíamos hablado anteriormente, esta persona es prudente, pero a su vez esta persona es diligente. El hombre es suficientemente prudente como para ser diligente en la vocación que Dios le ha dado y al mismo tiempo es lo suficientemente prudente como para no caer en el error de descuidar su relación con el Señor y de descuidar su relación con su familia. Lo que estoy diciendo, para que la diligencia no pierda su esencia de lo que es que debemos ser prudentes. Por ejemplo, ¿se acuerda que deberíamos nosotros ser diligentes en trabajar, pero sin dejar de ser prudentes? Porque la prudencia nos lleva a saber que hay otros asuntos que no podemos descuidar, como por ejemplo nuestra relación personal con Dios, el cuidado de nuestras almas, pero también nuestra relación con nuestra familia. Debemos ser diligentes en nuestro trabajo, pero no podemos ser imprudentes de descuidar el reposo de nuestro cuerpo y el cuidado de nuestra familia y mucho más el cuidado de nuestras almas. Así que el hombre diligente es un contraste del hombre perezoso en el sentido que él siempre está listo para hacer lo que debe de hacer y no lo que desea hacer. Yo quiero repetir esto, hermanos. El hombre diligente siempre está listo para hacer lo que debe de hacer y no lo que desea hacer. Lo que debe y no lo que desea. Hermanos, normalmente la gente ¿qué hace? ¿Lo que debe o lo que desea? Lo que desea. Y nosotros debemos vivir no bajo deseos, sino bajo deberes. Lo que decíamos, a nuestros hijos le decimos, hijo, tiende la cama. Y él dice, no, hoy no quiero tender la cama. Es que no es que quieras tender la cama, es que debes tender la cama. Ellos deben manejarse, ¿por qué? Lo enseñamos a cultivar en ellos un carácter diligente cuando le decimos, es que usted no se debe mover por deseos, sino por deberes. Así que el diligente siempre está listo para hacer lo que debe hacer en el momento que lo debe hacer, aunque no desee hacerlo. Muchas veces, hermanos, y yo le abro aquí mi corazón, hermanos, hay veces, y yo creo que ustedes se van a sorprender, y dirán, bueno, el pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero hermanos, hay miércoles del culto de oración que yo no quiero venir al culto de oración. Quisiera quedarme en la casa.
Y usted puede decir, sí, hermano, nosotros luchamos, hay pecado en nuestro corazón. Pero nosotros no actuamos ¿por qué? Por deseos, sino por deberes. Yo debo estar en el culto de oración porque ese es mi compromiso, ese es mi deber por el bien de mi alma, por el bien de la congregación, por el bien de mi familia. En otras palabras, su diligencia procede de un fuerte sentido de ¿qué? Del deber. El diligente es esforzado porque se siente constante y conscientemente en el sentido del deber. Él tiene que hacer algo y lo hará en el momento apropiado y de la manera apropiada, con la actitud adecuada. Por eso está la enseñanza de Proverbios 10, 4 al 5, que dice así: la mano negligente empobrece, ya lo habíamos leído, pero una vez lo leo más, dice, mas la mano de los diligentes enriquece. Y la pregunta es, ¿quién es el diligente en este texto? Note lo que dice el versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. Hermanos, ¿qué hacen muchas personas en el verano? Ay, no, se está haciendo mucho sueño, mejor quedarme un ratico en la cama y más tarde hago lo que tengo que hacer. Se está moviendo, ¿por qué? Por el deseo. Él no hace lo que debe hacer y sabemos, hermanos, que el verano es tiempo, la mayor parte de cosecha. Pero, hermanos, en vez de este hombre ir a recoger el grano de la cosecha, ¿qué se queda? En la cama deseando descansar un poco más y pierde la cosecha. Pero noten lo que dice, ¿quién es el negligente? El que duerme en el tiempo de siega es hijo de vergüenza. Ese hombre debería hacer lo que debería hacer, pero ¿por qué no hace lo que debería hacer? Porque sus deseos lo llevaron a hacer otra cosa, que es quedarse en la cama durmiendo hasta tarde. El hombre negligente en este caso no quiere estar en el campo, pero debe estar en el campo porque es tiempo de siega. Pero el diligente es el que hace lo que tiene que hacer, aunque no tiene deseo de hacerlo. Su deseo lo mueve a estar en otro lugar, pero su deber lo lleva a estar en su trabajo. ¿Cuántos hermanos, hay muchas veces que nosotros deseamos, en lugar de estar trabajando, estar entretenidos en otra cosa, de paseo? Y hermanos, siempre el dirigente va a poner en prioridad, no es que, un momento, está bueno el paseo y todo eso que me están invitando, pero primeramente yo tengo una tarea que hacer y yo no puedo descuidar ese deber. Eso es un hombre dirigente y eso vale mucho. Aquí tenemos también el ejemplo de José, hermanos, cuando Dios le reveló que venían 7 años de hambruna y 7 años de abundancia. Bueno, el primero venían los de abundancia, pero en lo que hizo Josué los años de abundancia, era tiempo de ¿qué? De recoger el grano. Y él debía hacerlo, no se quedó durmiendo esperando que alguien recogiera. Él mismo dirigió el recogimiento del grano para los días malos. Eso es un hombre diligente. Hermanos, cuando somos movidos por ese fuerte impulso del deber, seremos guardados de la imprudencia, de ocuparnos de nuestros asuntos terrenales a costa de los celestiales y viceversa, de ocuparnos de los asuntos celestiales a costa de los terrenales, ya que el deber nos dirá qué cosa debemos ocuparnos en cada momento. Me explico. Si usted está trabajando, hermano, no se ponga a hacer devocionales en el trabajo. Usted está haciendo una tarea y usted no lo pusieron a hacer devocional. Alguien le está pagando para que usted cumpla con su labor, no para que se ponga a hacer devocionales. A menos que usted llegue a la empresa y el jefe es cristiano y él quiera que hagan un devocional de entrada, eso es muy distinto. Pero que usted toma las horas de trabajo para buscar las cosas celestiales y hacer cosas que no corresponden en ese momento, eso se llama imprudencia. Y lo mismo, hermanos, que personas tomen, por ejemplo, cuando son asuntos celestiales y ocupen tanto su trabajo que no tienen lugar para glorificar a Dios y el cuidado de sus almas, también es otro extremo que debemos evitar. Hermanos, hay momentos que el deber nos llama a la vocación y hay momentos en que nos llama también a la familia. Hay momentos en que nos llama también, el deber nos llama a descansar, nos llama a tener tiempo para nuestra familia, nos llama a tener cuidado con nuestra alma, nos llama al descanso porque también somos llamados a descansar. Como el hombre diligente es movido por un fuerte deseo del deber, él nunca caerá en imprudencia porque él sabe el momento indicado en que debe cumplir con su deber. Pero él no siempre está trabajando, él tiene una familia
que cuidar, y dice un momento, yo también tengo hijos que pastorear, hijos con que hablar, una esposa con que tratar. Él siempre va a estar en el lugar donde debe estar. Me parece muy pertinente, hermanos, las palabras del pastor puritano Richard Steele, hace 200, 300 años, pero qué palabras tan adecuadas para nuestra época. Él define la diligencia de la siguiente manera. Dice, la diligencia es un empleo habitual de nuestras capacidades físicas y mentales. Note que él dice, es el empleo habitual de las capacidades físicas y mentales, pero que se encuentran en el empleo habitual en el mismo medio entre la negligencia y la pereza. Por un lado, entre el trabajo esclavizante y el afán por el otro. Noten que la tendencia de nosotros, como dice Richard Steele, es oscilar hacia un extremo y los dos no son buenos. Muchas veces, hermanos, tenemos las capacidades, pero nos vamos al lado de la esclavitud y a convertirlo todo en trabajo. Y muchas veces unas cosas que descuidamos tanto que no trabajamos, y no debe ser así. El creyente debe ser un hombre diligente y balanceado. No debe irse al extremo de ser perezoso y negligente, ni al otro extremo de ser un esclavo del trabajo y afanado que no tiene tiempo ni para él, ni para su familia, ni para nadie. Ni mucho menos, y esto, hermano, lo digo con mucho amor, no es bueno que un cristiano, hermano, se distancie de la congregación, no dejando de congregarse por culpa o por responsabilidad del exceso de trabajo. Hermanos, para ser diligente es necesario ocuparse de poner las capacidades físicas y mentales en el lugar apropiado, en el momento adecuado, aun cuando se desea hacer otra cosa o estar en otro lugar. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, note esto, sirviendo al Señor. Hermanos, note que cuando nosotros estamos trabajando, cuando nosotros estamos dándole tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos y al cuidado de nuestras almas, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al Señor cuando estamos haciendo lo correcto en el momento indicado. Cualquier cosa que requiera diligencia. Hay deberes que nos llaman y deben ser hechos con diligencia, sea que dichos deberes estén relacionados con el cuidado de nuestras almas, las familias o el cuidado, hermanos, de nuestro oficio. Así que la diligencia es hacer lo que debo de hacer. Otra vez, voy a repetir esta frase una y otra vez. Así que la diligencia es hacer lo que debo de hacer en el momento que debo de hacerlo, aunque no tenga deseo de hacerlo. Así que esta laboriosidad, hermanos, movida por el sentido del deber, no es una facultad inherente del ser humano, sino que es algo que debe ser desarrollado. Por ejemplo, nadie nació siendo diligente. Eso sí, tenemos la plena seguridad, hermanos. De hecho, todos nacemos siendo negligentes y perezosos. Miren los niños, hermanos. Los niños desde pequeños, todo toca arriarlos para que cumplan con su deber. Pero ellos no toman iniciativa de hacer lo que tienen que hacer. Toca empujarlos. Porque no nacemos. Eso no es una cualidad con la que nacemos. Y es un hábito, hermano, que debe ser adquirido entre más temprano. Y esto, hermano, le digo a ustedes como padre y a los niños, ustedes que me escuchan, este es un hábito que ustedes deben formarse en, y es un hábito que debe ser adquirido lo más temprano mejor. Hermanos, ¿cómo se desarrolla un carácter diligente? Siendo diligente, o sea, cumpliendo con nuestro deber cuando debemos hacer lo que debemos hacer. Alguien decía, las acciones forman nuestro carácter y el carácter forma hábitos, o sea que los hábitos son resultado de lo que hacemos constantemente y lo que debemos hacer constantemente. Entonces, para cultivar la diligencia es siendo diligentes. Y nuestros niños, hermanos, nosotros como padres sabemos que la maldad está ligada en el corazón de ellos, pero la vara de la corrección los apartará de ella. Ahora, ustedes se imaginan el papá solamente con la vara. No estoy hablando de esa vara solamente de corrección, sino también de dirección. Es decir, hermanos, enséñeles a ellos a moverse más por deberes que por deseos. Eso es importante. Esto es un hábito que debe formarse. Porque la negligencia, la pereza, el descuido es algo que sí está en nosotros. Pero para llegar a ser diligentes, hermanos, tendremos que trabajar con nosotros mismos y tendremos que hacer lo que hizo Pablo con su cuerpo. ¿Sabe qué? Él describe de la siguiente manera. Me parece muy pertinente lo que hizo Pablo en 1 Corintios 9, 25, 27.
Bueno, no, lo que hizo y lo que dijo. ¿Y qué es lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 9, 25 al 27? Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Noten que Pablo en este texto está hablando de un atleta de aquel tiempo. Y un atleta, hermano, para correr bien la carrera, que tenía que abstenerse de ciertos alimentos, aunque le gustaran. Él no actuaba por deseos. Yo quiero torta de chocolate. Pero no debo comer torta de chocolate. Eso no debo hacer. Debo comer verduras, proteínas. Yo quisiera acostarme un poquito tarde. No tienes que acostarte temprano si quieres ser un buen atleta. Entonces Pablo toma este pensamiento de este atleta de este tiempo y dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, hablando de estos atletas, a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Y está hablando que ellos tenían una corona de laureles que se les recibían cuando llegaban a la meta. Así que yo de esta manera corro. O sea, el ejemplo de él de manera espiritual. No como a la aventura, como apuntando a algo sin sentido. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro yo venga a ser eliminado. Hermanos, y obviamente Pablo no se está refiriendo literalmente a golpear el cuerpo como aquellos que se flagelan o vamos al Cerro Monserrate de rodillas y vamos a autoflagelarnos. No, Pablo no está pensando en eso, hermanos. Y de hecho, muchas personas han pensado que esa es la interpretación. O entrar en un ascetismo que es más fácil que lo que Pablo está pidiendo aquí. De abstenernos de ciertos alimentos, vamos a castigar y vamos a darle duro al cuerpo. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos definir quién es el que va a gobernar nuestra vida. ¿Nuestros deseos o nuestros deberes? Y hermanos, y si vamos a cumplir nuestros deberes, ¿qué toca golpear? Nuestro cuerpo. Un momento, Antonio, no vas a hacer, aunque quieras quedarte el culto de oración en la casa, tú debes estar en el culto de oración porque eso es tu deber. O sea que yo debo golpear mi cuerpo. Mi cuerpo quiere estar en la cama. Mi deber es estar orando con la iglesia. Por eso dice un comentarista, hermanos. Bueno, y aquí vemos esto, hermanos. Un comentarista acerca de esto dice, muchas personas, incluyendo muchos cristianos, son esclavos de sus deseos. Dicen a sus mentes lo que han de hacer, sus cuerpos, y ahí yo creo que él hablando de los cuerpos se refiere a los deseos carnales. Vuelvo a decir esto, dice, muchas personas, incluyendo muchos cristianos, son esclavos de sus deseos, dicen a sus mentes lo que han de hacer. Sus cuerpos, es decir, los deseos carnales, les dicen cuándo comer y cuánto comer. También cuánto dormir y cuándo levantarse, y así sucesivamente. Pero el atleta no debe permitirse esto. Sigue más bien las reglas de entrenamiento, no a su cuerpo. Corre cuando a veces quisiera estar descansando. Come una comida balanceada cuando quisiera otra. Como decíamos, una torta de chocolate, o de natas, o de 3 leches. Él prefiere o ir a la cama cuando quisiera estar despierto. Se levanta temprano a entrenar cuando quisiera estar en su cama. Imagínense, esos atletas entrenaban muy temprano. Y en el momento más rico donde uno pudiera dormir, él está ¿qué? Entrenando. Así que un atleta guía a su cuerpo en vez de seguirlo. El cuerpo es su esclavo y no al contrario. O sea, hermanos, lo que nosotros debemos hacer no es lo que queremos hacer, sino lo que debemos de hacer. No podemos ser diligentes si vivimos de tal forma. Para ser diligentes, hermanos, debemos vivir haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor y no conforme a los deseos de la carne. Debemos estar impulsados por un fuerte deseo del deber, no por nuestros apetitos y estar siempre listos para ocuparnos con esmero a aquello que es nuestra obligación en algún momento, en esos momentos. Una vez más, hermanos, la diligencia es hacer lo que debo de hacer en el momento que debo de hacerlo, aunque no tenga deseo de hacerlo. Bien, hermanos, habiendo visto la naturaleza de la diligencia, espero que haya quedado claro con esta frase que he reiterado una y otra vez. Veamos en segundo lugar, vamos a mirar los casos específicos en que la diligencia debe ser aplicada a nuestras vidas. Y hermanos, aquí
como el contexto de toda la predicación tiene que ver con las vocaciones, no solamente se refiere a la labor que deben ejercer los varones en sus trabajos, también está incluyendo las mujeres. Y aquí yo creo que hay un trabajo que una mujer, toda mujer, por diseño de Dios y por el rol de Dios, tiene un trabajo que hacer y es su hogar. Ellas son amas de casa, ellas son dueñas del hogar. ¿Se acuerda cuando leíamos Timoteo que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos, a amar a sus hijos y que sean buenas administradoras de qué? ¿De la empresa? No, de su casa. Porque el hogar de la mujer es el hogar. El lugar de la mujer es el hogar. Y vamos a mirar no solamente cómo aplica estos temas, estos casos particulares, o estos casos específicos de la diligencia aplicada a nuestras vidas, no solamente en el ámbito de los hombres, en sus trabajos fuera de las casas, sino también en las mujeres, mayormente a todas, dentro del hogar. Así que, luego de definir lo que es diligencia, veamos estos casos. En primer lugar, hermanos, debemos ser diligentes en poner nuestras capacidades físicas y mentales al servicio de nuestra vocación. Lo primero es que debemos ser diligentes en poner todas nuestras capacidades físicas y mentales al servicio de nuestra vocación. Eso es lo primero que debemos señalar. Dios nos ha llamado y capacitado para una vocación particular. Por tanto, no debemos emplear nuestras capacidades mayormente en otra que no sea el desempeño de tal oficio o vocación. Hermanos, si Dios te ha dado una condición fuerte o una mente ágil, no es para que usen mayormente en asuntos que no están relacionados con el propósito para el cual Dios te dotó con tales capacidades. Vuelvo a decirlo, hermano. Si Dios te ha dotado en una condición, por ejemplo, de fortaleza física y también una mente ágil, no la usen mayormente en asuntos que no están relacionados con el propósito para el cual Dios te dotó de tales capacidades. Con esas capacidades puedes desarrollar algún hobby o un deporte, pero hermanos, aquí debemos tener claro esto. La razón primordial por la que Dios nos constituyó o nos dio esa constitución física y mental es principalmente para que la uses y la dediques en el desempeño de tu vocación. Yo sé, hermanos, que hoy en día en el mundo el fútbol es una profesión para muchos, pero bíblicamente esto es un hobby y no es una profesión, porque eso no beneficia mucho en nuestra generación. 2000 años vivimos sin fútbol, muchos años vivimos sin fútbol y la generación y las personas vivieron sin eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que hay vocaciones. ¿Se acuerda que son 3 aspectos para la gloria de Dios, para el bien de mi generación y para proveer para mi familia, para el bien de mi alma? Pero, hermanos, cuando hablamos del bien de mi generación, eso es algo imprescindible, que la humanidad no puede vivir sin eso. Hermanos, con el fútbol no se puede vivir. Entonces no es un trabajo, no es algo que podamos no vivir. Así que si tomas las capacidades que Dios te ha dado físicas y mentales para hacer otras cosas que no son tu deber, estarás dañando tus capacidades y terminarás como un inútil y no podrás hacer aquello que debes hacer en el momento que debes hacerlo. Recuerda, hermanos, que esas capacidades no son nuestras. Hermanos, ¿quién te dio las capacidades? Dios. ¿Quién es el dueño de ellas? Él. Y Él te va a pedir cuenta con lo que tú hiciste, con lo que Él te dio. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? ¿De quién eran los talentos? No eran de ellos, eran de Dios. Y el que le enterró el talento dice, ¿qué hiciste con mi talento? Y dije, nada, entonces échelo al fuego eterno. Esa persona pensó que lo que él tenía era de él y pensó que el dueño o el amo era malvado. Muchos piensan que Dios es malvado. Ay, no, ¿por qué Dios? Yo quiero hacer esto. ¿Quién es para decirme? A mí me gusta más esto. Recuerde, actuamos por deberes, no por deseos. Entonces recuerda, hermano, que esas capacidades no son nuestras, son Dios, y por esta razón debemos administrarlas en el marco del propósito que Dios tuvo con nosotros para concedérnosla. Por ejemplo, en Colosenses 3, 22 al 24, noten lo que dice.
Dice el apóstol Pablo: siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales. Es como diciendo: empleados, obedezcan a sus jefes, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Para quién? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia. ¿Sabe por qué? Porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, nosotros no vivimos para servirnos a nosotros. Vivimos para servir al Señor, de manera que nosotros debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos con lo que Dios nos ha dado. Es para Dios en realidad que trabajamos, hermano. Mire, hermano, si usted está preguntando ¿para quién trabaja usted? Es para Dios, ni siquiera para su jefe. Es para Dios. ¿Quién te dio los talentos? Dios. ¿Y a quién tendrá que rendirles cuentas a lo último de tu vida? A Dios. Todo lo que hacemos en nuestra vocación debemos hacerlo, y no solamente así, sino debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, hermanos. Debemos poner nuestra mirada, nuestra vocación, todas nuestras capacidades mentales y trabajar con la conciencia, hermanos, que lo hacemos para Dios y no para los hombres. No para aparecer en el cuadro ahí del mejor trabajador del mes, sino que lo que queremos no es la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios con lo que hacemos. Y desde luego debemos hacerlo en la prudencia del caso, que no resultemos tan extenuados, que no tengamos energía ni para nuestra familia ni para nuestra alma. Hermanos, yo por eso le decía al equilibrio: seamos diligentes, pero seamos prudentes. El hecho de que tú lo hagas para el Señor, hermano, no que llegues como un estropajo a tu casa y no tengas tiempo para tu familia ni para tus hijos. El tiempo no es que, si seas diligente y vas a entregar y hacerlo como para el Señor, no significa que imprudentemente te desgastes y no tengas tiempo para el cuidado de tu alma y el cuidado de los tuyos. A eso me estoy refiriendo. Debes ser diligente, pero también prudente, porque lo estás haciendo para el Señor y las capacidades son para Él. Recuerda que el Dios que te dio las capacidades también te dio una familia que cuidar. Te dio un alma también que cuidar. Y así como debes ser diligente en las capacidades de desarrollarlas, esas capacidades también están para desarrollarlas en el cuidado de tu alma, pero también en el cuidado de tu familia. Hermano, entonces por eso estamos hablando de esta diligencia prudente que nos lleva a realizar labores con el empeño que Dios acepta en su presencia. Hermano, ¿sabe cuál es la mentalidad de un creyente? ¿Cuál es la conciencia? ¿Sabe qué es el temor a Dios? Esa conciencia de saber que siempre estamos delante de Dios y que Dios está observando cada cosa que pensemos y hacemos, y Él está al tanto de todo y nada le podremos ocultar. Recuerda que se descansa para trabajar, pero no se trabaja para descansar. Y trabajamos, hermanos, hasta que nuestras capacidades físicas y mentales no puedan más, porque mientras tengamos vida y capacidad tenemos que glorificar a Dios con nuestra vocación. Y lo digo porque, hermanos, porque muchas personas trabajan y ¿sabe qué? Están pensando: ay, algún día me va a pensionar y me dedicaré a descansar y a viajar. Eso no es el pensamiento cristiano. Hermanos, ¿descansamos para qué? Para seguir trabajando. No trabajamos para descansar. Y por eso dice, hermanos, mientras nuestras capacidades físicas y nuestras capacidades mentales puedan todavía sostenernos, debemos ¿qué? Ocuparnos en lo que Dios ha llamado a ocuparnos de una manera diligente y prudente. Porque mientras tengamos vida y capacidad, tenemos que glorificar a Dios con nuestra vocación, debemos beneficiar a nuestra generación y debemos procurar el bien de nuestra familia. Así que si hay un balance en las cosas de Dios, no hay ese desorden, hermanos, hay un orden en nuestra vida. En segundo lugar, debemos ser diligentes en poner al servicio de nuestra vocación el tiempo
que tal vocación demanda. En segundo lugar, debemos ser diligentes en poner al servicio de nuestra vocación el tiempo que tal vocación demanda. Aquí ya estamos hablando del tiempo de la vocación que debemos gastar. En el mismo principio que encontramos en Colosenses 3:22, que somos siervos de Dios y por lo tanto cuando nos encontramos, hermanos, realizando nuestras labores, no debemos, como dice Pablo, servir al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. De modo, hermanos, que al usar nuestro tiempo, no debemos hacerlo cuando estamos bajo la observación de otros. Ay, hermanos, el buen trabajador mientras está bajo observación es el mejor trabajador del mundo. Pero se va el jefe y se hizo fiestas. Como dice el dicho de los gatos, cuando se van los gatos, los ratones hacen fiesta. Es un dicho que se aplica a eso. Y de hecho en la vida cristiana muchos somos dados a esto, ¿cierto? En la iglesia todos somos ángeles, pero en la casa muchos son un demonio. Y ahí es donde tenemos que tener, hermanos, una coherencia entre lo que somos aquí y lo que somos allá. Y hermanos, cuando está el jefe presente o cuando no está presente, ¿a quién trabajamos? A Dios. Y Dios siempre nos está observando todo el tiempo. Hermanos, y Él está observando, hermanos, cada uno de nuestros movimientos como nuestras motivaciones. No solamente lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. El salmista describe al hombre laborioso en el Salmo 127:2 de esa siguiente manera. Como alguien que se levanta de madrugada, no lo voy a simplemente a parafrasear, pero ahí lo cita. Si Jehová no trabaja la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero dice, describe a este hombre prudente como alguien que se levanta ¿de dónde? De madrugada y ocupa el tiempo en el desempeño de su vocación en dependencia de Dios. Noten que él desempeña con diligencia, pero aquí hay un ingrediente adicional, pero en dependencia de Dios. El hombre fue creado para la actividad y Dios nos ha provisto de un tiempo para realizar nuestras labores. Si dejamos escapar ese tiempo, jamás podremos recuperarlo. Y en esto, hermanos, aquí es donde aquí está el punto de quiebre. Muchas hermanas me van a amar hoy por esto. Y en esto, hermanas, las amas de casa son las que más deberían tomar en cuenta porque ellas no tienen un jefe terrenal a quien estén constantemente vigilando. Hermanos, ustedes cuando están en la casa, su esposo está en el trabajo. ¿Quién las está vigilando en su oficio? Y lo que hacen o dejan de hacer, nadie lo está viendo, porque deberían tenerlo, porque el marido debería estar al tanto de eso, de lo que está haciendo. Él debería revisar. Pero hermana, debes considerar que Dios te ha dado una vocación y Dios te ha capacitado para esa vocación y te ha dado un tiempo específico en el que debes administrar los bienes de tu casa y debes levantar a tus hijos en el temor de Dios, porque tus hijos están viendo lo que tú estás haciendo. Ciertamente esta responsabilidad ha sido principalmente del padre, sí, de gobernar y cuidar la casa, en el sentido de que él es la cabeza del hogar, hermanos. Él es quien debe poner las reglas. Ustedes recuerdan cuando miramos esa enseñanza de la legislación, pero son las mujeres las que están más tiempo en la casa para implementar las directrices del hombre. Por eso dice en Proverbios 19:15 que el muchacho consentido va a avergonzar ¿a quién? ¿Y por qué no dice al padre, hermanos? Ese es el punto que quiere decir Salomón aquí en Proverbios. ¿Sabe por qué? Y si alguien pregunta, bueno, ¿y al padre qué? Bueno, sí avergonzar al padre en cierta medida, porque el padre quizás no está mirando, no está al tanto de lo que está haciendo su esposa como ama de casa. Pero la mayor responsabilidad de la necedad de un muchacho, ¿sabe de quién es? Es de la madre, porque ella pasa el mayor tiempo con sus hijos. El mayor tiempo lo pasa con sus hijos. Y la que quedará avergonzada primordialmente será ella. El muchacho, y dice aquí, hermanos, ¿quién es el muchacho consentido? El que lo dejan hacer todo lo que quiere hacer. Recuerde que nosotros nos debemos gobernar, ¿por qué? Por deberes y no por deseos. Y nosotros permitimos que nuestros hijos hagan todo lo que quieren, y una madre en este tiempo, en esta generación que estamos viviendo, simplemente piensa que ellos aman a sus hijos cuando les deja hacer lo que ellos quieren hacer. Y eso no es amar.
porque no los estás enseñando a tener el bien más preciado, que es la diligencia, que es hacer lo que tienen que hacer, aun cuando no lo quieren de hacer, no lo quieren hacer. De hecho, las madres son muy permisivas. Bueno, hay padres que también, no estoy diciendo, no quiero, pero las madres tienen mayor tiempo y casi en la mayoría del carácter está el cuidado y la influencia de una madre. Si ese tiempo que Dios te ha dado, hermana, lo haces para estar en el teléfono o para estar haciendo lo que no debes, estamos haciendo un uso pecaminoso del talento, del tiempo que Dios nos ha dado. Es el tiempo, hermanos, que estás mirando lo que no deberías estar mirando. Deberías estar con tu hijo pastoreando su corazón, leyendo un libro, porque nuestros hijos deben cultivar, hermanos, el hecho de practicar la piedad en un sentido de buscarla. Y hermanos, y una mujer, una madre en su hogar puede coger a su hijo, leer un libro de piedad y poder pastorear el carácter de ellos. Nuestro tiempo es de Dios, hermanos. Y hermana, Dios te ha puesto en tus manos el cuidado físico de tu familia y más aún el espiritual. Es ahí que Dios te ha puesto esa responsabilidad y tus hijos pueden ayudarte en esos quehaceres de la casa, pero hermana, es tu responsabilidad. Hay mujeres, hay hermanas que, o puede, no digo aquí, no sé dónde, bueno, puede ser que pase, que hermanas que ellas son las amas de casa y ellas son las dueñas de su casa, pero le entregan la responsabilidad a sus hijos de hacer lo que ellas deberían estar haciendo. Ahora, no estoy diciendo que los hijos sí deben ayudar a su madre, lo deben hacer, pero una madre no debe dejarle toda la carga a sus hijos de lo que ella tiene que hacer. Me explico. Por ejemplo, hija, usted vaya, haga el almuerzo. ¿Qué hago? No, usted se inventa qué haga de almuerzo. Y va a hacer el aseo la casa y planchar la ropa de su papá y toda la carga, hermanos. Eso no es. Esa mujer no está haciendo lo que debe hacer y está delegando la vocación que ella tiene a sus hijos. Sus hijos le pueden ayudar, pero no pueden ejercer la tarea que ella se le ha dado y se le ha encomendado. Y eso, hermanos, también, porque una mujer, hermanos, está allí para ser responsable. No solo debe ser diligente en el uso del tiempo, sino ella debe ser sabia. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica, ¿qué? Su casa, mas la necia con sus manos, ¿qué? La derriba. Porque no, ¿sabe cuál es una mujer necia? Cuando no hace lo que tiene que hacer cuando debe de hacerlo, sino que no hace lo que debe hacer porque ella hace lo que desea hacer y no lo que debe de hacer. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted se está dejando llevar en su casa por lo que quiere o por lo que debe? Hay un montón de ropa que doblar, pero usted no lo hace porque no quiere, aunque debe. Hermana, no es posible que una mujer se levante por la mañana y no sepa qué vaya a hacer durante el día. Hermana, la pregunta mía es, una mujer sabia planifica lo que va a hacer en el día. ¿Qué voy a hacer de almuerzo? Eso lo hubiera planificado. Y hermanos, el tiempo, no saben qué se gastó el tiempo y no tiene una buena administración del tiempo porque no tienen planificado qué hacer en el día. Hermanos, de hecho, no solamente en su sabiduría esta mujer debe tener las cosas planificadas, porque si usted no planifica lo que va a hacer en su casa, le dará más tiempo a la vez para hacer lo que no debe de hacer. Porque muchas mujeres terminan, bueno, hoy no tanto la telenovela que está de moda, pero hoy muchas veces el celular terminan haciendo lo que no deben estar haciendo cuando deben de hacer lo que sí deben estar haciendo. De manera que ninguna responsabilidad es aminorada. Y de hecho una mujer en la planificación sabe, no solamente una planificación diaria, sino que ella sabe qué alimentos debe proveer a sus hijos. Cómo tener todo en la casa preparado para que su hogar funcione para la gloria del Señor. Recuerde, hermana, que su jefe, ¿quién es? Bueno, usted puede decir su marido, pero principalmente es Dios a quien usted sirve. Es el Señor. Por eso decía en Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, dejar de criar las almas de esos niños es un grave pecado. Pero se requiere que pongamos nuestras capacidades físicas y mentales, así como también nuestro tiempo al servicio de la vocación que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Creo que me extendí un poquito, hermanos, pero tengo más tema. En tercer lugar, hermanos,
Debemos ser diligentes en aprovechar las oportunidades que providencialmente se presentan en nuestras vidas. En tercer lugar, debemos ser diligentes en aprovechar las oportunidades que providencialmente se presentan en nuestras vidas. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En otras palabras, hermanos, esta oportunidad no se presentará de nuevo. Mire, hermana, yo vuelvo a usted, no quiero tenerla contra usted, no voy a decir, el pastor se agarró contra nosotras. Lo que quiero mostrar es la diligencia en esto, porque uno ve mucho descuido en el tema del hogar. Pero, hermana, tus hijos algún día van a irse de la casa. Y sea que no estés lamentando tu negligencia, yo pude haber tratado con el carácter de ellos. Yo pude ser más influencia positiva para ellos, pero desperdicié mi vida, mi tiempo con ellos, haciendo otras cosas. Y ahí muchas madres van a ver a sus hijos quizás en una edad adulta perdidos en muchos vicios, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque no hicieron cuando tuvieron el tiempo lo que tenían que hacer y desaprovecharon esa oportunidad. Hermanos, yo creo que voy más lejos. Hombres, el infierno está lleno de jóvenes también. Y están rechinando sus dientes, bueno, hablando espiritualmente, diciendo: si mi padre me hubiera hablado con firmeza, me hubiera hablado con diligencia, me hubiera cuidado como debería cuidarme, yo no estaría aquí. Y están maldiciendo a sus padres desde el infierno, porque no hicieron, estas mujeres no hicieron lo que tenían que hacer mientras sus hijos estaban bajo su techo. Hermano, hermana y hermano, y eso también para los hombres, hermano, mientras estén tus hijos, aprovéchalos y ayúdales a formar su carácter antes de que se salgan de tus manos, porque un día no los tendrás en tu casa. Un día no estarán y ya no hay nada que hacer. Se irán, ya no serán más autoridad para ellos. Mientras ellos estén bajo tu autoridad, sígueles proveyendo las cosas espirituales y llámalos a la diligencia, llámalos mientras hay tiempo, porque llegará el tiempo en que ellos no estarán. Así que si estamos, hermanos, en el lugar indicado, en el momento indicado, las oportunidades que se presentan podrán ser aprovechadas. La palabra de Dios no vuelve vacía, sino hará todo lo que Él ha determinado, pero si la usamos responsablemente, hermanos, si aprovechamos esas oportunidades. Pero debemos estar en el lugar indicado y en el momento indicado. Y hermano, y si tus hijos están bajo tu techo, está en el momento indicado. No desaproveches esa oportunidad. Y yo sé que podría hablar mucho de esto aquí, muchas cosas más, muchos ejemplos de esto. En cuarto lugar, debemos ser diligentes en evitar todo aquello que nos distraiga de nuestras responsabilidades, hermanos. En cuarto lugar, debemos ser diligentes en evitar todo aquello que nos distraiga de las responsabilidades. Como Dios, hermanos, nos ha dado una vocación, debemos cuidarnos de aquello que está obstaculizando nuestros deberes, nuestras labores. Esas cosas deben ser removidas. Cuando es el momento de trabajar y alguien nos está distrayendo, sin necesidad debemos decir como Nehemías le dijo a Sanballat y a Gesem. Cuando empezaron, recuerdan que Nehemías estaba construyendo el templo de Jerusalén. ¿Y qué dijo? ¿Y cuál fue la respuesta cuando estos hombres lo estaban llamando? Venga, y necesitamos hablar con usted. Bueno, Nehemías quería construir el muro, y Nehemías contestó lo siguiente, Nehemías 6:3. Nehemías 6:3 dice lo siguiente. Dice que Nehemías le envió mensajeros diciendo: yo hago una obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejando yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. 4 veces lo llamaron, y ¿qué dijo Nehemías? Yo tengo una tarea que hacer. Yo no puedo descuidar esta obra. No puedo descuidar. Nehemías sabía el propósito que tenían esos hombres de distraerlo de su trabajo, hermanos. Cuando, hermana, estés haciendo tu oficio en casa y cuando es el momento de estar con tu hijo y te puede llamar Sanballat por el teléfono, dile: no puedo ir porque yo tengo una obra grande que hacer y nadie la puede hacer por mí. Nadie puede criar a mis hijos como yo como madre lo puedo hacer. Nadie.
Yo tengo que criar a mis hijos en el temor y eso requiere de mucho tiempo. No me distraigan. Así que, hermana, cada vez que el celular te quiere distraer de tu responsabilidad, recuerda que tienes una gran obra que hacer y tú tendrás que dar cuenta delante del tribunal de Dios con tu tiempo, con tu responsabilidad y con la vocación que Dios te ha entregado. Yo creo que fui muy tajante, ¿no, hermano? Pero la verdad, esto debe despertarnos a nosotros si realmente queremos agradar a Dios. Así que la diligencia consiste en hacer lo que sabemos que debemos de hacer y en el tiempo que debemos hacerlo, aun cuando no tengamos deseos de hacerlo. Bien, no habiendo visto, hermanos, en primer lugar la naturaleza de la diligencia y en segundo lugar los casos específicos en que la diligencia debe ser aplicada en nuestras vidas, veamos para concluir ciertas aplicaciones prácticas. Ciertas aplicaciones prácticas. Bueno, hermano, quiero que no te vayas simplemente con todo esto de manera doctrinal. Quiero ir más a tu corazón. En primer lugar, ten presente que esta diligencia solo se alcanza, hermanos, cuando ponemos en sujeción todos nuestros deseos carnales y cuando nos movemos por un fuerte sentido del deber. Ten presente que nuestra diligencia solo se alcanza cuando ponemos en sujeción todos nuestros deseos carnales y cuando nos movemos por un fuerte sentido del deber. Hermanos, tenemos que habituarnos a vivir por deberes y no por deseos. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en la gran comisión que enseñaran a los que iban a creer en Él que guardaran todas las cosas que Él los había mandado. Es decir, a vivir cumpliendo los deberes que Él había establecido en su palabra. Adquirir ese hábito es duro, hermanos. Someter el cuerpo cuando se quiere otra cosa es doloroso. Y hermanos, yo sé, hermanos, que muchos de ustedes llegaron a la vida cristiana y precisamente escuchado este mensaje, sabe que le resultó muy doloroso todo lo que tenían que hacer. Pero sin ese esfuerzo no lograremos desarrollar esta virtud preciosa de diligencia. De razón decía el Señor que si alguien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y hermanos, tomar la cruz es doloroso. Es doloroso. Usted no está dispuesto a sacrificar sus deseos, pues la Biblia dice que el que quiera ganar su vida, ¿sabe qué? La perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la ganará. Además que esta diligencia te guardará de muchas tentaciones, como de hacer lo que no debemos de hacer. Segunda enseñanza práctica. Siempre ten presente que aún la diligencia es vana sin la bendición de Dios. Siempre ten presente que la diligencia es vana si no tienes la bendición de Dios. Hermanos, nadie puede esperar de manera razonable la bendición a un hombre que es diligente, pero no depende de Dios. Hasta su diligencia es vana si no depende de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hermanos, debemos mortificar nuestros deseos, debemos hacer nuestro deber, pero que debemos depender de Dios para poder llevar a cabo esto. Si no, nuestra diligencia en nuestra carne no podemos. Nuestra diligencia es vana. Nuestra responsabilidad es desarrollar este hábito en nuestras vidas, pero es Dios quien la dará, hermanos. Nosotros somos responsables de desarrollar, pero Dios es quien da el crecimiento. ¿Cuál es la tarea del agricultor? Sembrar la semilla, pero Él no puede hacer crecer la semilla. Es Dios quien hace crecer la planta. Y es importante siempre tener presente esto, hermanos. ¿Sabe para qué? Para que no caigamos en soberbia. Mira, hay gente que dice, bueno, desde ahora voy a ser diligente. Y resulta que sus negocios comienzan a prosperar y económica y materialmente le va bien. Pero ¿cuál es la tendencia de nuestro corazón? A decir, gracias a Dios, a mi diligencia, a mi sabiduría, ahora tengo lo que tengo. Pero noten lo que Moisés estaba pronto a entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Moisés no podía entrar, pero sí les dejó una ordenanza. Y le dieron, ten presente lo siguiente, pueblo de Israel. ¿Qué les dice? Deuteronomios 8:11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
Versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edificas buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Hermanos, ¿de dónde vino la diligencia? ¿Y dónde vino las riquezas? En la diligencia de Dios. Es Dios quien da la diligencia, es Dios quien te da el poder para aprovechar la diligencia, de manera que si Dios te bendice, tu diligencia, tu responsabilidad es no olvidar que Dios te prosperó y eso debe moverte a darle gracia y alabanza a Él. Tercero, otra vez vuelvo a repetir algo que dije, entre más temprano, no estoy hablando de madrugada, de levantarnos temprano, no, o sea, de niños, eso va para los jóvenes, niños, escúchenme, entre más temprano adquiramos este hábito de ser diligente, mejor será. Entre más temprano lo hagamos, entre más niños lo hagamos, mejor será. Ya dijimos, las acciones forman el carácter y el carácter hace que formen hábitos. Es lamentable, hermanos, cuando un hombre o una mujer llega a la edad adulta y sus padres no tomaron en cuenta esto. Hermanos, tanto sufre un hombre o una mujer cuando llega a una edad adulta y están acostumbrados a moverse por deseos. Estudia cuando quiere. ¿Usted ha visto esos muchachos que estudian cuando quieren? Comen cuando lo desean, se acuestan cuando quieren y obedece cuando lo desea, hasta viene a la iglesia cuando lo desea. Hermanos, es un niño malcriado, un niño consentido. ¿Sabe por qué? Porque lo están dejando moverse. ¿Por qué? Por sus deseos en lugar de los deberes, y estás criando un monstruo. Por eso Josué dijo, a mí me parece muy pertinente las palabras de Josué. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Dios o adorar a Dios, escogeos hoy a quien sirváis. Pero ¿sabe qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros no vamos a hacer lo que queramos, sino lo que Dios manda que hagamos. Y Josué no fue a preguntarle a la esposa, ay, ¿a usted le parece que vamos a la iglesia todos? ¿Será que deja ir a los niños? No, hermano. O no le preguntó a sus hijos. No, hermanos, él es el cabeza de hogar y sabe que él sabe que es lo mejor para sus hijos y para su esposa. Hermanos, yo me comprometo que yo y mi casa serviremos al Señor, dice Josué. Mis hijos no vienen a la iglesia cuando lo desean, sino cuando les diga. Porque yo debo hacer, es que, hermano, ¿por qué muchos jóvenes no vienen a la iglesia? Ay, papito, ¿usted quiere ir a la iglesia? No, mamá, no quiero quedarme jugando play. Hermanos, el deber de ellos es estar con nosotros buscando al Señor y su rostro, porque eso es lo mejor para ellos. Pero dejamos que ellos hagan lo que quieren. Hermanos, es mi deber criarlos en el temor del Señor. No es hacer el devocional si lo desean de ninguna manera. Un niño, un joven, no puede ser criado por sus deseos carnales, y lo que están haciendo con ese niño y con esa niña, hermanos, es lo que están alimentando sus pasiones pecaminosas. Y cuando ese joven, ese niño sea un adulto, hermanos, será muy difícil que él someta esas pasiones y deseos a la voluntad del Señor y a lo que él tiene que hacer. Será muy difícil. Es prácticamente lo entregamos al infierno y a la condenación fácilmente a las manos del diablo. Y muchos padres, hermanos, piensan que están haciendo bien complaciéndole todo lo que los niños quieren. Yo creo que siempre la voz es que, pastor, yo no puedo obligar a mis hijos. Hermanos, mientras nuestros hijos se estén bajo el techo, ¿quién da las órdenes en el hogar? Hermanos, que, ay, pastor, es que ellos se pueden ir en la casa. Hermanos, ¿qué pasó con él? Hay un ejemplo en la Biblia que se llama, bueno, le llaman el hijo pródigo. Yo le llamaría el padre misericordioso. Y ese padre es un padre bondadoso. ¿Y qué hizo con su hijo? Lo acaparó y le dijo, no se vaya, hijo, quédese conmigo. Se fue y lo dejó ir. Lo dejó ir. Y hermanos, cuando se fue, tuvo que volver. Y arrepentido. Y volviendo a buscar el perdón de su padre.
Ese es el ejemplo que yo encuentro en la Biblia. Yo no encuentro en la Biblia a un hijo acaparando al hijo, no se vaya, usted está muy tierno, tiene 30 añitos, ¿por qué se va de la casa todavía? No, hermanos. Y hermano puede tener cualquier edad, pero si hermano, déjelo que se estrelle con la vida, que se dé cuenta cómo es la vida. Es que él piensa que la vida es como él piensa, como en la casa abre la nevera, tiene la comida, se levanta, tiene el desayuno. Entonces él piensa que la vida en toda parte es así, pero se van a estrellar y tendrá que volver. Cuando ya estén comiendo con los algarroba de cerdos, tendrán que comenzar a pensar: yo estaba bien en mi casa, mejor es que vuelva. Hermanos, niños y jóvenes que están aquí, yo creo que esto a veces tiende a sonar jocoso, hermanos, yo quiero más bien que tengamos una conciencia aguda en esto. Niños y jóvenes que están aquí presentes, adquieran este hábito lo más rápido que puedan y apréndalo bien, cuanto más antes mejor, y serán librados de muchos problemas. El infierno, ¿sabe qué? Es la morada eterna de todos aquellos que decidieron vivir conforme a sus deseos y no de acuerdo con sus deberes. El autor de Hebreos, ¿sabe qué dice respecto a eso? Dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, o sea, los que viven bajo deberes, a los que le obedecen, no para los que viven como quieren sus vidas. Todos los que viven como quieren están ¿dónde? En el infierno. Por eso dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si usted no está haciendo lo que debe hacer, la voluntad de Dios, entonces el cielo no es un lugar para usted, es el infierno. En el infierno están todos los que quisieron vivir a su manera. Y por último, hermanos, si la diligencia reviste de tanta importancia para nuestra vida aquí y ahora, ¿cuánto más no lo será para nuestra vida eterna? Hermanos, el vivir una vida dichosa en este mundo depende en mucho de este hábito. Cuanto más importante será la diligencia del cuidado de esa alma inmortal, será más bienaventurada. Dice en Deuteronomios 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Guarda tu alma. Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que oímos, no sea que diligemos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Joven, niño y adulto que está escuchando. Lo que estoy diciendo es, cuando usted escuchó esto que estoy predicando conforme a la palabra de Dios, lo que espero es que usted haga no lo que usted quiere hacer. Usted no salga aquí, bueno, fue lo que hizo el pastor, pues yo quiero vivir mi vida así. Usted tendrá que rendir cuentas a Dios de ese rechazo del consejo de Dios. El Señor dijo, si escuchares hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Más vale que nos aseguremos que estamos caminando con diligencia, porque la senda angosta que lleva al cielo es una senda de deber, no de deseos. Dice Pablo en 2 Corintios 3:5, note esto, examinaos, más bien que nos examinemos a nosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que ustedes ya sean perdidos, Dios los haya reprobado y ustedes piensen ser lo que no son. Y esto no es un asunto de desear la piedad, sino de cuidar el alma con diligencia, hermano. No podemos alimentar nuestra piedad sin diligencia. Así que la diligencia es hacer lo que debo de hacer en el momento que debo hacerlo, aunque no tenga deseo de hacerlo. Y no quiero extenderme más. Así que Dios permita, hermanos, quisiera terminar con estas palabras, y lo digo de corazón, hermanos. Quiera Dios permitir que aquí podamos constituir una iglesia de hombres y mujeres diligentes. ¿Sabe por qué? Porque solo así podremos construir una iglesia de hombres y mujeres piadosos. Los piadosos siempre buscan hacer lo que deben de hacer y no lo que quieren hacer, sino lo que deben de hacer. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, hermanos.